Bienvenidos, queridos estudiantes, al capítulo de hoy sobre la sustentabilidad. Este capítulo se enfoca en la sustentabilidad del manejo de nuestros recursos a través de la cadena de suministro y la gestión de la misma. Soy Matías Calvakamp, investigador científico en el grupo de investigación Cascade Use en la Universidad de Oldenburg. Durante este capítulo vamos a escuchar la expresión Cascade Use, que en español significa el uso en cascada, ya que este término tiene mucho que ver con un uso más sustentable de recursos agotables y una cadena de suministro más sustentable. El primer módulo de este capítulo se trata de la jerarquía de gestión de residuos y la economía circular. Para eso, primero vamos a revisar la jerarquía de gestión de residuos y su significado para la producción y el suministro. Después exploraremos la idea de la economía circular. Al final, también echaremos un vistazo a la cadena de suministro y la logística inversa. Los impactos de la economía circular en la cadena de suministro investigaremos en más detalle durante el módulo 2. En este segundo módulo del capítulo examinaremos los desafíos y obstáculos en una cadena de suministro más sustentable. Analizaremos ejemplos de reciclado y de refabricación de productos en Alemania y Chile. En el tercer módulo realizaremos una entrevista y si quieren nos volveremos a ver cuando respondo algunas preguntas sobre este capítulo. ¿Cuáles son los objetivos didácticos de este módulo? Después de este primer módulo, usted debería conocer la jerarquía de gestión de residuos y conocer tratamientos posibles para los diferentes niveles de la misma. Además, debería explicar la idea de economía circular y cómo la misma está conectada a la jerarquía de gestión de residuos. Finalmente, usted debería conocer los desafíos prácticos y desafíos generales cuando se intenta aplicar la economía circular en una cadena de suministro. Entonces, empezamos con el tema de hoy. Cuando hablamos de la sustentabilidad de productos, tenemos que tomar en cuenta todos los componentes del producto, por ejemplo, materiales, energía o trabajo. En este módulo me refiero más a los materiales, es decir, las materias que necesitamos para producir nuestros productos de consumo y de uso. Cuando observamos la demanda de recursos o de materia prima sobre las últimas décadas, se puede ver un crecimiento enorme. Aquí, solo el ejemplo de China, desde el año 2000 hasta el año 2013, para los recursos de cobre, manganeso, aluminio y mineral de hierro. Se nota un crecimiento destacable. Aunque geólogos presuponen que tenemos suficientes recursos en nuestra corteza terrestre, económicamente, los recursos escasean, es decir, los precios de recursos normalmente se incrementan por medio y largo plazo. También son muy volátiles los precios de algunas materias primarias. Estos son factores económicos que motivan a revisar la estrategia del suministro por materia prima. Además, hay un incremento de concienciación del medio ambiente por parte social y política, es decir, legislativa. Este último desemboca en la responsabilidad extendida del productor, que distribuye mayor responsabilidad al productor sobre el impacto medioambiental de sus productos. Entonces, por razones económicas, las empresas buscan alternativas de suministro. Eso no ocurre solamente ahora, sino ya por muchos años. Pero la necesidad de encontrar alternativas del suministro crece y esto está influido también por nuevas reglas y leyes. Leyes de sustentabilidad. Sin embargo, adquirir materias no primarias cambia el suministro y su gestión. Eso causa nuevos desafíos para la gestión de la cadena de suministro. Para encontrar otro suministro de recursos, revisamos primero las opciones de la gestión al fin de la vida útil de un producto. En general, se refiere a estos productos como residuos que ya no son útiles para su dueño o usuario. O estos productos ya no se utilizan más por
por ejemplo porque están inservibles. Utilizamos la jerarquía de gestión de residuos para identificar las opciones. Esta jerarquía está utilizada, por ejemplo, por la Unión Europea en su legislación. Primero, hay que mencionar que cuando un producto es producido y ya causa un impacto medioambiental por los recursos, en general o también por residuos desde la producción. Entonces, para el impacto medioambiental hay que revisar también cómo se lo puede reducir al inicio del ciclo de la vida. Reducir el impacto, reducir el uso de recursos. La jerarquía de gestión se refiere a esto con prevención y la reducción. Prevenir residuos antes que producirlos y reducir la producción de residuos durante la producción del producto. Entonces, estas serían las mejores estrategias. Estas dos estrategias no nos proveen con residuos, por eso tampoco sirven para proveer recursos. Pero siempre cuando se produce un producto se utiliza recursos. Entonces siempre se tiene recursos combinados en el producto. Y estos recursos podrían servir como recurso secundario o materia secundaria. Aunque la producción y el producto causaron un impacto medioambiental, por las siguientes estrategias de la jerarquía de gestión de residuos se puede intentar reusar los recursos de nuevo. La jerarquía organiza las siguientes estrategias en el orden del más sustentable al menos sustentable. Primero, la reutilización, después el reciclado, la recuperación y al último, el vertedero, o prácticamente basura. Cada estrategia cierra el ciclo a la vida del producto. Se intenta de extender la vida útil del producto o de los recursos usados, intentando de evitar el vertedero. Entonces, al final de la vida útil, el producto sirve como una fuente de nuevos productos o nuevos recursos. Eso es una parte central de la economía circular en la cual se puede encontrar también un potencial económico. Cuando nos acordamos de la motivación económica para buscar alternativas para el suministro. En este módulo no nos enfocamos en las estrategias de evitar o reducir. Entonces, ¿cuáles son opciones alternativas adicionales al fin de la vida útil del producto? Por ejemplo, me refiero a un alternador de un automóvil, que es un componente que nos provee con muchos materiales diferentes. Las estrategias generales se puede ver en este diagrama. El reuso, la estrategia más favorable después de evitar o reducir. Eso pretende que el producto o componentes o partes del producto se utilizan otra vez. Por ejemplo, se puede reutilizar el alternador sin tratamiento o se puede incluir un proceso de revisión y tratamiento para restablecer un producto mejor. Hasta una refabricación que provee un alternador al mínimo de la misma calidad como el producto primario. También se lo puede reciclar. Reciclar los materiales y plásticos para utilización en el mismo o en otros productos. El hierro para otro componente del auto, el cobre para cables eléctricos y los granos de plástico para mezclar con plástico nuevo. También se puede utilizar el plástico como combustible, ya que es derivado del petróleo. Finalmente, para algunos materiales no hay manejo o tratamiento o son peligrosos. Estos hay que depositar de una forma segura para que los residuos no causen ningún impacto negativo al medio ambiente. Bueno, aunque la jerarquía estructura las opciones y estrategias posibles al fin de la vida útil, algunas opciones son discutidas. Así se puede razonar que la recuperación de energía, por ejemplo de productos de plástico, no sea reciclado pero un tratamiento térmico. ¿Qué opinan ustedes? Quiero presentarles una idea de cómo se puede acercar a este problema y cómo se lo podría solucionar. Les quiero presentar la idea del uso en cascada. Seguimos con el ejemplo del automóvil. Al inicio tenemos la producción del auto nuevo con materia prima.
Para eso tenemos que extraer la materia prima, entonces al comienzo el suministro de la producción depende de la minería. Durante su vida útil, el auto necesita mantenimiento. Hay que cambiar los neumáticos, el alternador se daña y hay que cambiarlo también. O después de un choque el auto necesita una nueva puerta. Todos estos componentes se pueden conseguir totalmente nuevos a través del proveedor oficial de los repuestos. Naturalmente, también los puede conseguir por fuentes alternativas, es decir, repuestos de tercer proveedor o repuestos usados. Los repuestos usados representarían la primera cascada. Cuando un auto se daña, el auto o sus componentes pueden servir como repuestos también. Los tres componentes mencionados, los neumáticos, el alternador y la puerta, son buenos ejemplos de diferentes opciones de reuso. Una desarmaduría puede proveer la puerta directo al cliente, mientras vende el alternador a una empresa de refabricación, que lo restaura y lo vende como repuesto refabricado. El neumático a veces puede ser revulcanizado. Cuando no sea posible la vulcanización, se puede reciclar el neumático. Entonces, el neumático en este caso entra a la segunda cascada y se lo recicla. Por ejemplo, los componentes del neumático, la fibra, el caucho, el metal, se separan y se los puede utilizar en nuevos productos como materia secundaria. Especialmente en el caso de los neumáticos, el caucho cambia sus características físicas, por lo cual no se lo puede utilizar fácilmente en un nuevo neumático. Entonces se produce un nuevo producto como pavimento de cancha o de parques infantiles. Del reciclado, muchos materiales salen contaminados. La contaminación puede causar efecto a sus características físicas, por ejemplo, del caucho, pero no siempre es así. El cobre, por ejemplo, no cambia su característica. Por ejemplo, el plástico reciclado muchas veces tiene una calidad física muy alta. Sin embargo, están mezclados plásticos de diferentes colores. Entonces, la materia secundaria que sale del proceso del reciclado y de la cascada se utiliza en otro producto donde la contaminación no tiene efecto. Por ejemplo, en un lugar donde nosotros no lo podemos ver. Así se sigue buscando opciones para cada materia secundaria que sale de la cascada y para utilizarlo en otro producto o en otra cascada, intentando extender la vida útil de la materia secundaria lo máximo posible. Entonces, en una cascada así, no se trata el neumático de forma térmica justo después de su vida útil, pero se lo reutiliza, se lo recicla una y otra vez hasta que no sirve para otro uso. No antes de eso, se recupera la energía por tratamiento térmico. También se puede reciclar el alternador o la puerta, utilizar los materiales secundarios, resultando de reciclado en el mismo o en otros productos. Naturalmente, esto sería un proceso perfecto. En la práctica hay desafíos, obstáculos o límites que hacen imposible un mejor tratamiento compatible con el medio ambiente. Pero justo por eso hay que entender estos desafíos, que hay que superar para llegar a una economía circular. Para eso, revisamos en más detalle la idea de la economía circular y cuáles son sus requisitos. En la economía circular hay varias escuelas de pensamiento, como por ejemplo la del cradle to cradle, cuna a cuna, o la ecología industrial. Aquí no voy a detallar estas escuelas de pensamiento, pero voy a enfocarme más en la idea global. Primero, la economía circular siempre quiere mantener los productos, componentes y materiales en alta utilidad y en alto valor. Esto está en relación con el uso en cascada. Segundo, para establecer cascadas, hay que evitar una economía que se base en recursos y energía inagotable. Es decir, solamente reducir el uso de materia prima no es suficiente. Hay que pensar adelante y diseñar productos de una manera que no resulten en residuos.
Para eso hay que pensar en sistemas. Considerar el producto en relación a su contexto social, su contexto ambiental también. En la vida real, los sistemas no son independientes. Entonces, un sistema causa efecto a otros sistemas. Y el problema es que esos efectos pueden ser sorprendentes. Un ejemplo práctico: ¿cómo afecta el uso del Internet móvil al consumo total de la energía? También hay que pensar en las cascadas que hemos visto antes. ¿Cómo se puede aprovechar de los recursos usados en un producto al final de su vida útil para que no sea desechado? Además, la economía circular tiene el objetivo del uso de energía renovable. Entonces, la economía circular quiere disociar el desarrollo económico y la utilización de recursos agotables. Para eso, entre otras cosas, observa de una forma separada materiales técnicos y materiales biológicos. Se enfoca en diseño y uso efectivo y reconsidera modelos empresariales. ¿Pero qué significa eso para un sistema? Para eso, utilizo un diagrama de la Fundación Ellen MacArthur, enfocándome en el lado derecho del diagrama, en los materiales técnicos. Se puede revisar el diagrama completo en la página web de la Fundación. El enlace se encuentra abajo del diagrama o al fin de la presentación en la literatura y otras fuentes. En este diagrama se encuentra la jerarquía de gestión de residuos igual a las cascadas. Empezando desde arriba, vemos la minería y fabricación. En una economía circular, la contribución de esta parte al sistema debería ser minimizada. Siguiendo el proceso de la fabricación, las partes y el producto son producidos y vendidos por el comerciante hasta el consumidor o el usuario. Después regresaré a estos dos aspectos para explicar una diferencia importante. Del usuario tenemos varios ciclos para tomar a la derecha, representando también las estrategias de la jerarquía de gestión de residuos. Concretamente se trata de la extensión de la vida útil, por mantenimiento, por el reuso sin tratamiento, por el reuso después de la refabricación y por el reciclado. Solo ahora, después de estas cascadas y estos ciclos, debajo del usuario conseguimos la recuperación de energía y, al final, el vertedero. Una economía circular diseñada por este diagrama se basa también en un cambio de la forma de consumir. Regresando al consumidor o al usuario, es necesario notar que todos los ciclos indicados idealmente requieren otros modelos empresariales. Es decir, que un cambio del consumidor al usuario y un cambio del producto al servicio sean claves. Porque cuando uno no posee el producto, pero en vez de eso usa un servicio, se facilita el manejo del producto, su reuso y su reciclado. Eso es así porque entonces el productor mantiene el derecho de propiedad sobre el producto y puede hacer que quiera con este producto. Entonces, para establecer estos ciclos también hay que reconsiderar la cadena de suministro, que en general está pensando como cadena con dos fines sin conexión, con dos fines independientes. Pero para la economía circular es necesario pensar mucho más en cadenas de suministro con ciclo cerrado, o en cómo conseguir todos los productos dispersos por el mundo en una forma económicamente efectiva. En otras palabras, cómo cerrar el ciclo de la cadena de suministro de forma clásica. Antes que empezamos con los desafíos de la gestión de la cadena de suministro en una economía circular, resumiremos sus requisitos. Se necesita productos que se pueden reparar. El componente que no se deja tratar, cambiar o reparar partes no es muy sustentable. Desde el inicio se debería pensar también en el reciclado. Cuando ya llega a este producto, debería ser fácil separar los materiales del producto o componentes
para que sean menos contaminadas las materias secundarias resultando del reciclado. También el leasing, en vez de comprar, es clave para la economía circular porque el derecho de propiedad se queda con el productor o el proveedor. Así es más fácil para ellos conseguir grandes cantidades de productos usados. ¿O qué haría usted con un teléfono móvil usado? ¿Lo devolvería al productor? Cuando no funciona el cambio al leasing, puede ser necesario ofrecer incentivos, por ejemplo en forma de depósitos para productos o componentes. Cuando se lo devuelve el consumidor o usuario, recibe el depósito pagado anteriormente. En general, cuando la recogida de productos o materiales se separan por tipos o materiales, es mucho más fácil reciclarlos y conseguir una calidad más alta de la materia secundaria, porque es menos contaminada desde el inicio. Se necesita también tecnologías para todo eso, para deshacer productos, para reciclarlos. Quiero cerrar este primer módulo del capítulo regresando a la cadena de suministro. Hemos visto la jerarquía de la gestión de residuos y la relación a la economía circular. Ya sabemos que la economía circular demanda algunos cambios importantes en forma de nuestro consumo y modelos empresariales. Pero también cambiará las cadenas de suministro, porque la economía circular quiere mantener los productos dentro de un ciclo que produzca nuevas fuentes de recursos. Entonces, así se conectan los fines de la cadena de suministro. Pero cerrar este ciclo agrega complejidad a la cadena de suministro. El desafío más obvio y reconocido es el retorno físico, especialmente cuando pensamos en el consumidor final, en nosotros mismos. Piensen en todos los autos o teléfonos móviles o otros productos que llevan recursos, también en forma de materiales muy valiosos. Estos son recursos que están altamente dispersos. Para eso, un último ejemplo. Vamos a Sudamérica. Hay una cierta cantidad de minas como fuente de materia prima también en Sudamérica. La gran mayoría de las minas son conocidas y se pueden localizar más o menos fácil. Por eso es factible encontrar un proveedor. Además, hay una cantidad abarcable de proveedores. Eso facilita bastante la gestión del suministro. Es muchísimo más fácil gestionar pocas fuentes que muchas fuentes. Organizar muchas fuentes normalmente causa altos costos de gestión por adquisición, comunicación, negociación. Entonces, hay que disminuir la cantidad de fuentes, por ejemplo, por puntos de recolección, como en el manejo de residuos domésticos. Pero para productos usados, hay que planificar dónde establecer estos productos y cuántos productos se necesitan. ¿Y se considera solo a nivel nacional o también a nivel internacional? Pero entonces, la cadena de suministro se encuentra enfrente de varias legislaciones y tal vez también diferentes culturas de consumo y reciclado. Los impactos de la economía circular en la cadena de suministro, desafíos como la recolección y el retorno, serán parte del segundo módulo. Por estas razones y por los desafíos, las estrategias claves para la gestión de la cadena de suministro son las siguientes. La planificación. ¿Cómo va a aparecer la cadena de suministro? Hay que pensar en esto desde el inicio. La adquisición. ¿Dónde encontrar los recursos y cómo convencer al usuario o consumidor que me lo devuelva? A la recolección. ¿Dónde recolectar y entregar los recursos al lugar de tratamiento? En el módulo 2 nos acercamos más a estos desafíos. Antes de despedirme, me gustaría darles una tarea para trabajo individual o en grupo sobre el tema de este módulo. Para eso, revisa la página web de la Fundación Ellen MacArthur para estudiar todos los detalles del sistema de la economía circular como lo hemos visto durante este módulo. Especialmente, revisa la parte de los materiales biológicos.
Las preguntas para esta tarea son las siguientes. ¿Cuáles son diferencias entre los materiales técnicos y materiales? ¿Y por qué se los separa? ¿Y conoce ejemplos de la producción de biogás en su país o su región? ¿Cómo está diseñado la cadena de suministro para estas plantas de biogás? Y también sería interesante conocer los desafíos para el suministro de estas plantas. Muchas gracias por su atención durante este módulo. Espero que les haya gustado el tema y la presentación. Nos volveremos a ver de nuevo en el segundo módulo.